Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor. En el pasaje del Evangelio de hoy, Jesús nos invita a cambiar nuestro modo de practicar la caridad, de hacer oración y de ayunar. Jesús quiere que todo lo que hagamos, lo hagamos con humildad y rectitud de corazón, para así agradar a Dios. Nuevamente Jesús hoy nos pide nadar contra corriente. Es todo un desafío seguirlo a Él. Este mundo actual, con todas sus falsas corrientes e hipócritas tendencias, nos invita a hacer todo lo contrario a lo que nos está diciendo Jesús. Qué fácil nos dejamos arrastrar hoy en día por ese deseo infecundo de ser reconocidos, aplaudidos, vitoreados, enaltecidos como si fuéramos dioses. Esta es la generación del yo, cuyo lema es: todos tienen que saber de mí. Y para eso existen las redes sociales. Ya aprendimos a caminar, almorzar, conversar y hasta ir a misa, con la mirada pegada en un teléfono, porque necesitamos actualizar nuestra ubicación con foto incluida, para que los 800 amigos que nos siguen nos alaben y nos rindan honores. En todo buscamos ser tomados en cuenta, y si no nos toman en cuenta, si no nos felicitan, si no nos elogian, si no nos agradecen, entonces nos sentimos profundamente heridos, ofendidos, resentidos y hasta enojados. Este mundo narcisista, ególatra y egoísta en el que vivimos nos dice que para ser exitosos hay que ser altamente reconocidos, elogiados y admirados, mientras que Jesús nos dice todo lo contrario. Jesús nuevamente llama la atención y corrige nuestras falsas posturas, poniendo como ejemplo la gran hipocresía y la terrible falsedad de los fariseos que servían en el templo. Jesús nos corrige
en tres aspectos. Número 1, el ejercicio de la caridad. Los fariseos, cuando iban a dar una limosna, a hacer una ofrenda al templo, a ayudar a un prójimo necesitado, se encargaban primero de anunciarlo con trompetas y publicarlo por todo lo alto, para que todos se enteraran y dijeran: pero qué generoso, qué misericordioso, qué persona tan caritativa y tan bondadosa. Veamos qué actitud más repugnante. A los fariseos no les movía el espíritu de la caridad ni el amor a Dios y al prójimo, sino su grandísima soberbia y orgullo. Ellos no servían a Dios ni a los pobres, sino que se servían de Dios y de los pobres para distinguirse y vanagloriarse a sí mismos. ¡Qué vergüenza! Tú, en cambio, nos dice a nosotros hoy Jesús, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, que tu limosna quede en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Practiquemos la caridad, claro que sí, es un deber de todo cristiano, pero hagámoslo con la única intención de acercar a las personas necesitadas al rostro misericordioso de Dios. No publiquemos el bien que hagamos, ni lo anunciemos con la intención de recibir adulaciones y aplausos, porque entonces será una obra infecunda para nuestras almas. Número 2, la oración. Los fariseos decían que iban a orar, y hasta fingían que estaban orando en los templos o en las esquinas de las plazas. Pero en realidad lo que querían era llamar la atención de todos para que los felicitaran y les dijeran: pero qué bonito que oran, qué hombres más piadosos. Fijémonos, hermanos y hermanas, la oración de los fariseos era una burla a Dios. Ellos simulaban hablar con Dios, cuando ni siquiera les interesaba escuchar a Dios. A ellos lo que les interesaba era escuchar las alabanzas de la gente, que los tuvieran por santos y les hicieran reverencia a su paso. Tú, en cambio, nos dice Jesús, cuando vayas a orar, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto, y Él que ve en lo secreto te recompensará. Sea que oremos o cantemos en público o privado, hagámoslo para el Señor, no para que nos admiren y enaltezcan, sino para darle gloria y honor a Él. Oremos y cantemos con la mente, la lengua y el corazón sujetos a Dios. Y por último, el ayuno. Los fariseos decían que practicaban el ayuno y entonces descuidaban su apariencia. Seguramente hasta ponían cara de que ya se desmayaban del hambre para que todos notaran que estaban ayunando. Por las duras palabras de Jesús, que en este pasaje los llama varias veces hipócritas, es fácil intuir que estos fariseos quizás ni siquiera ayunaban, fingían que ayunaban, pero no lo hacían. Y Jesús, que conoce los secretos del corazón humano, los desenmascara. Tú, en cambio, nos dice Jesús, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto, y Él que ve en lo secreto, te recompensará. El ayuno es un arma espiritual que junto a la oración sincera se convierte en un poderoso medio de conversión y santificación. El primer ayuno que debemos de hacer es el ayuno de nosotros mismos,
Hagamos el firme propósito de hacer un ayuno permanente. Ayunemos de todos los días ayunemos de esa soberbia y orgullo, de ese deseo de figurar y aparentar que a menudo nos consume. Ayunemos todos los días de todo aquello que nos separa de Jesús. Ya después, ofrezcamos nuestros ayunos físicos. El ayuno es una disciplina espiritual que se debe de poner en práctica durante todo el año, no solo en Cuaresma o en Semana Santa. Puede ser una vez a la semana, cada 15 días o una vez al mes. Cada quien verá, para expiación de nuestros pecados, en acción de gracias por un favor concedido y como una ofrenda grata a Dios para alcanzar su bendición. El ayuno disciplina el alma y nos fortalece para enfrentar al enemigo que siempre nos acecha, nos tienta y nos ataca. Por lo que ha dicho Jesús, nos queda claro que de nada nos sirve ayunar si el corazón está lleno de hipocresía o de maldad. Qué felices que son los que sirven a Dios y su iglesia, sabiendo que todo lo hacen por Él y para Él, porque todo proviene de Él. Qué felices son quienes optan por vivir así, contracorriente, como lo pide Jesús. Se distinguen siempre por el profundo amor que revelan sus obras, así como por su humildad, su sencillez, su vida de oración, ayuno y desprendimiento. No hace falta que digan nada. Brillan con la luz de Cristo y cualquiera les puede distinguir desde lejos. No necesitan anunciarse. Ser cristianos, dice Jesús, se trata de agradar al Padre que ve en lo secreto, a Dios que no le interesan las lisonjas, los elogios y las alabanzas que recibamos por nuestras buenas obras. Él se contenta con que amemos a nuestro prójimo como Él nos ha amado. Eso es todo. Eso agrada mucho a Dios. Que este día sea un día de profunda reflexión. De todo esto que ha dicho Jesús en su Evangelio, ¿qué falsas posturas debo corregir en mi vida? ¿Sirvo para la gloria de Dios o para mi vanagloria? ¿Mis prácticas de piedad son sinceras y reales? ¿Qué puedo y debo mejorar en mi vida espiritual para agradar aún más a Dios? Cambiemos ya de actitud y comencemos desde hoy a servir con la mirada, la voluntad, la mente y el corazón puestos de lleno en el Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre, bendito y alabado. Y con todo cariño quiero pedir sus oraciones por el Padre Gerardo Sanabria, el director nacional de cursillos de cristiandad aquí en Costa Rica. Está bastante delicado de salud. Oremos por el Padre Gerardo Sanabria, un sacerdote de 74 años casi, para que el Señor le conceda fortaleza en este momento de su vida.